La Revolución Mexicana es hasta la fecha una de las revoluciones más sangrientas de toda Latinoamérica, estando en el quinto puesto a nivel mundial, solo por debajo del levantamiento del 2 de mayo en España y por debajo de la Revolución Cubana. La Revolución Mexicana duró de 1910 a 1920, casi llegando a 1 millón de muertos, hecho con el cual toda persona de sangre mexicana, sea niño, adulto, mujer, trabajador, hacendado o político, luchó por derrocar a la persona que esté en el asiento presidencial, y con ello hacer llegar sus quejas como un pueblo enfurecido en armas. Esta es una de las bases de nuestra nación actual. Esa revolución se da para que haya un cambio en la presidencia, ya que Porfirio Díaz había estado en la presidencia desde 1876. Tras la derrota de Benito Juárez y con la derrota de Juárez y victoria de Díaz es cuando inicia una nueva etapa en la historia de México. El presidente Díaz estuvo al poder durante más de 30 años, llamando a esta etapa el Porfiriato. Pero él no estaba solo, sino que tuvo la ayuda de un grupo de personas los cuales fueron llamados los científicos, apodados así por el pueblo, por apoyarse en métodos racionales para la administración del gobierno. Estos científicos lo que hicieron fue mejorar el país, modernizándolo de una manera no muy equitativa e injusta socialmente. Díaz modificó la Constitución para permanecer en el poder y con esto fue reelecto 7 veces, todas estas con fraude electoral. Si es verdad que durante su gobierno logró cubrir sus deudas con Estados Unidos, la población aumentó y mejoró la exportación de productos. Estos logros solo eran para una pequeña parte de privilegiados, ya que la mayor parte, o casi toda, la población de México en ese entonces estaba en la pobreza. Los primeros que dieron acción fueron los hermanos Flores Magón, con mucha influencia de base urbana, siendo uno de estos los primeros intentos revolucionarios de la época, con ayuda del pueblo mexicano. A pesar de todo esto, Díaz tuvo una entrevista con el prestigiado periodista estadounidense James Carman. En esta entrevista, Díaz reconoció que el país estaba listo para elegir a sus gobernantes y que él se retiraría del poder. Es aquí cuando el pueblo hace conocer a su candidato, un ex militar, el cual envió Díaz a Europa como un exilio disfrazado, ya que él sentía que era una verdadera amenaza a su candidatura. 1910. La gente de clase baja estaba desilusionada, pero entre ese grupo era casi toda la nación, estaba Francisco Ignacio Madero, el cual pertenecía a una familia acomodada, tal vez una de las pocas con dinero en el país. Tras esto, Madero creó un grupo antirreeleccionista para combatir contra la presidencia de Díaz. Con esto Madero hizo un tour por la República, creando un club antirreeleccionista. El presidente Díaz no se preocupó por esto, ya que él estaba seguro que volvería a ganar. Aunque con todo esto, Madero tomó fuerza con su grupo, por lo que Díaz lo encarceló, y con esto ya no podría ser electo, ya que Madero quería ocupar la presidencia. Madero escapa de prisión yendo a Estados Unidos a encontrarse con un grupo antirreeleccionista. Se estableció en Texas y con esto dio marcha al plan de San Luis Potosí, siendo Madero el único en citar lugar, fecha y hora para el inicio de una revolución, esto siendo a nivel mundial. Citó a todos los aliados de Madero, los cuales son provenientes de los campos. Con esto, varios en regímenes antiguos se unieron, entre ellos Pancho Villa, Pascual Orozco, en el norte del país, y el de Emiliano Zapata en el centro del sur. 1911. Madero, con la fecha señalada del Plan de San Luis, ingresó a México. El 20 de noviembre se dio conflictos en los estados de Chihuahua, Coahuila, Veracruz, Morelos y Guerrero. Zapata tenía el poder suficiente en su zona de guerra, por ser una de las más estratégicas, ya que estaba cerca de la Ciudad de México.
Villa y Orozco tomaron Ciudad de Juárez sin el consentimiento de Madero. A pesar de esto, fue un verdadero logro. Tras esto, el territorio de los maderistas se hacía más grande, al igual que su ejército en el sur, y con esto ya pudieron dar lucha al ejército de Díaz. El 21 de mayo de 1911, en Ciudad Juárez, los maderistas llegaron a un acuerdo con los representantes de Díaz. El 25 de mayo de 1911, Díaz renuncia a la presidencia y pone como presidente interino a León de la Barra. Con todo esto, Díaz se retira a Europa. León de la Barra manda una parte del ejército comandado por Victoriano Huerta a atacar a los zapatistas para que desconfíen de Madero. Huerta embosca y custodia a Zapata y espera que se rinda. Esta lucha terminó hasta el anochecer, cuando Zapata terminó huyendo. Un tiempo después, Madero, sin mucho problema, llegó a obtener la presidencia con demasiados votos. Y es aquí cuando Zapata no desconfió de él, ya que, como había dicho, obtuvo la mayoría de votos. El 6 de noviembre de 1911, Francisco Madero toma la presidencia. 1911 a 1912. Tras esta victoria y toma del poder legalmente, Madero decretó que ningún presidente o gobernador podría reelegirse. Pero Madero le pedía lo prometido durante la guerra, devolución de tierras. Y al ver que no hay respuesta, Zapata va con los suyos a una montaña de Puebla y ahí se hace el Plan de Ayala. 1913. Tras una división de fuerzas en el sur y en el norte para atacar a Madero, Francisco de Madero utiliza el ejército federal bajo el mando de Victoriano Huerta, esto como último recurso. Las fuerzas federales se movilizaron para dispersar a las fuerzas insurgentes. Con todo esto, las propias fuerzas federales dan un golpe de estado en la Ciudad de México. Con todo esto se libraron varios enfrentamientos con muchos muertos. A esta parte de la guerra se le llamó la Decena Trágica. Con todo este desastre, el general Huerta se hace aliado de los insurgentes por influencia americana y apresa a Madero, lo despoja de su cargo, por lo tanto, la renuncia de Madero, siendo todo de una manera legal. Madero y su vicepresidente son arrestados y están a la espera de Huerta para su liberación. Pero los mismos militares asesinaron a estos dos, dejando como a Huerta el nuevo presidente. Segunda etapa de la revolución, 1914 a 1920. Victoriano Huerta tenía un país en la ruina. No hubo algún cambio favorable durante la revolución. Tuvo que hacer préstamos al exterior, pero los fondos los utilizó para mejorar el ejército, para estar listos en contra de cualquier ataque insurgente. Durante esta etapa, Venustiano Carranza mantiene el maderismo vivo. Pancho Villa hace decenas de guerrillas. Álvaro Obregón tiene su burguesía en Sonora. Con todos esos caudillos empiezan a abrir frente a la Ciudad de México, mientras expulsan todo rasgo de huertismo. Con todos estos avances, el nombre de Carranza toma igualmente fuerza, y con eso, Pancho Villa decide unirse a sus filas. Con todo este desastre en el país, Estados Unidos aprovecha para invadir México, desde el puerto de Veracruz, el 21 de abril de 1914, cuando una flota americana invadió la zona con fines propios. Pero a pesar de este ataque a Veracruz, ningún caudillo de la época quiso ayudarlos, dejando a Veracruz solo y desprotegido al ataque de cualquier americano que llegue con sus flotas. El centro de la Ciudad de México se intentó tomar en muchas ocasiones por parte de Villa, pero Carranza le cortó el paso para que no se llevase la gloria, ya que Villa era considerado meramente un ícono popular. Pero al final Villa se las ingenió para tomar un tren de carbón y con esto pudo tomar posesión de la ciudad. Tras esto, Huerta decidió huir el 14 de julio de 1914. Días después de este logro, Carranza llega a la ciudad para intentar tomar presidencia y lo logra, toma un lugar similar al de Madero. Carranza hace un llamado a una junta de caudillos revolucionarios, en la cual Villa y Zapata se rehusaron por el lugar
el cual era en la Ciudad de México, ya que era un lugar de carrancismo. Así que Carranza lo traslada a otro lugar, a Aguascalientes. Ahí ya acceden los dos, Villa y Zapata. Zapata no reconocía que a Carranza como presidente y debía renunciar al cargo. Desde aquí el carrancismo no tuvo su mejor momento, ya que las palabras de Villa y Zapata tomaron fuerza. Tras esto Carranza y Obregón huyeron hacia Veracruz, ya que tenían el peligro de ellos dos. Eso significó una victoria más para Villa y Zapata. Zapata se estableció en el centro de la ciudad y Villa a las afueras de la misma, ya que esperaba entrar con Zapata a la capital juntos como siempre lo habían estado en esta lucha. Ambos entran a la ciudad y la gente los recibe con mucho afecto a estos dos héroes revolucionarios. Mientras todo esto sucedía, se estableció un presidente interino, pero ninguno de los revolucionarios quiso tomar poder de la presidencia. Así que Villa y Zapata regresaron a sus flancos de guerra y ahí se establecieron. Villa y Zapata tuvieron su vida civil, pero esto acabaría cuando Obregón y Carranza regresarían para atacarlos, con estrategias inspiradas en Europa de la Primera Guerra Mundial. Y con esto nuestros ambos caudillos, en el caso de Villa, fue la primera derrota que vivió durante esta revolución, y tras esto decide huir a Estados Unidos, y es ahí cuando empieza a hacer su masacre de yanquis, inclusive tiene reconocimiento en Estados Unidos, ya que este mismo personaje Villa llegó a hacer una masacre muy grande en lo que vendría siendo la parte de la frontera actual. En el caso de Zapata, él no perdería igualmente su primera victoria, sino que igual perdería su vida. Eso sucede en una sola noche. Mientras él estaba herido, Zapata fue emboscado en su campamento y tras esto le dieron caza, o sea, murió. Y ahora bien, con esto Venustiano Carranza vuelve a tomar su poder en la presidencia y con eso establece la constitución actual que tenemos hoy en día.